sentado junto a Juanito en el Palacio Presidencial, Esteban Silva, que asesoraba en muchos asuntos al presidente Toledo. En un mundo globalizado, ya no podemos ser aldeanos, provincianos, decir, oye, solamente los peruanos vemos el tema del Perú. Tenemos tratados de libre comercio firmados con 2.500 millones Señor Pacheco, de habitantes. pero voy a retomar la conversación en el punto en el que lo dejamos. Sobre el tema estaba hablando del financiamiento de la campaña de Perú Posible, hablaba de financiamiento extranjero, de George Soros, hablaba de asesores extranjeros. Señor Cheput. Bueno, se ha referido al periodo del cual él defendió, ¿no? Lo cual es una contradicción en el comportamiento de Gustavo. Menciona a George Soros. No, Soros no, estimado Gustavo, yo te he dejado sí, conversar bien, y te he dejado manifestarte libremente. Entonces, yo creo que eso es mirar al pasado, ¿no? En estos momentos hemos visto unas señales muy importantes en las cuales Perú Posible está planteando una visión de futuro. El día de ayer hemos presentado nuestro plan educativo, la revolución educativa del Perú hacia el año 2021. Hemos presentado el video del Bicentenario, en el cual hemos visualizado cómo debe ser el Perú en el año 2021. Y como ha dicho el presidente Toledo, estamos diseñando un esquema educativo que acerque la educación a la cuna. Es decir, que desde el momento en el cual el niño nace empiece a recibir la estimulación necesaria para que al llegar al colegio pueda expresarse de mejor manera. Esta revolución educativa tiene componentes de trabajo con la madre gestante para un proceso de estimulación. ¿Por qué solamente las señoras de la clase A o B con justo derecho pueden tener acceso a este tipo de estímulos y no una persona del sector D o E? Ahora han hablado de un aumento del aumento de los maestros, a los profesores, y que dedicarán 20% del presupuesto al sector de educación. Es una cuestión que ya está expresada en el Acuerdo Nacional, por si acaso, y que se ha convertido en una deuda pendiente porque el gobierno actual no ha hecho nada sobre el particular, pero nosotros sí vamos a impulsar que sea el 6% del PBI y el 20% del presupuesto nacional en los próximos años. ¿Le parece una propuesta viable, señor Pacheco? Es una propuesta complicada, pero que está comprendida en el Acuerdo Nacional. Hay que recordar que durante el gobierno de Alejandro Toledo estuvo en el 3% el PBI, ¿no? Ahora, pretender duplicar el PBI al 6% lo veo complicado bajo el esquema neoliberal del pensamiento de Toledo, porque es neoliberal. 15 millones de soles ya han gastado en la campaña en Perú Posible. El presidente Alan García ha dicho que tiene las facturas de los 15 millones de soles que ya ha gastado el candidato Alejandro Toledo. Es una campaña millonaria. ¿De dónde sacan el dinero? ¿Cómo lo justifican? Tienen que explicarlo. La campaña de Castañeda no ha empezado. ¿No ve usted paneles de Castañeda por el país? Y ve usted paneles por todo lado, propaganda contratada, que esto hay que concretarlo. Yo quisiera hablar de la carretera de los Andes. Pero permítame, señor Cheput, por contestar sobre los 15 millones. Doctor, ha hecho una propuesta y yo haré una, si le parece bien. Ha hablado de la educación, que me parece bien. Yo quiero hablar de la carretera de los Andes, soy serrano. O de los 2,5 millones de empleos. De los 12,5 millones de empleos que ha prometido generar Lucho Castañeda con un PBI, un crecimiento del Producto Bruto Interno del 8%. Es el único que habla de eso, de una sostenibilidad en el crecimiento. Y la carretera de los Andes iría desde Piura hasta Puno, mi tierra. O sea, por toda la sierra, una carretera que una a los pobres. 3.500 kilómetros de carretera. 2.000 ya están construidos. 1.500 kilómetros agregados, lo que harían simplemente es incorporar a toda la sierra pobre 811.000 hectáreas de terrenos de cultivo. Y en ese marco, 45.000 becas o 50.000 becas para universitarios, para pregrado, para posgrado, a razón de 9.000 o 10.000 becas al año. Muy bien, vamos con la respuesta del señor Cheput para cerrar este capítulo. 15.000 millones, ¿cierto? No, a mí lo que me conmueve es las incoherencias, ¿no? Gustavo plantea hablar de propuestas y hace aseveraciones sin ningún sustento, y lo que él ha dicho es muy grave. Ha mencionado que el presidente García dice que tiene las facturas y por lo tanto el presidente García se está inmiscuyendo en el proceso electoral. Y es grave porque demostraría que es aliado del señor Luis Castañeda Locio y está utilizando todas las herramientas del Ejecutivo para ir en contra de Alejandro Toledo. Yo presumo que con ese afán fiscalizador que
tiene Gustavo y que lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria, denuncie al presidente García por entrometerse en el proceso electoral. Lo que él ha aseverado esta mañana es absolutamente grave. El presidente García ya está en un año electoral, ya convocó a elecciones y no puede él mostrar facturas de un candidato para de esa manera tratar de distorsionar su mensaje. Ahora, pasando al lado de las propuestas, pues obviamente nosotros tenemos un abanico de propuestas y no solo vinculado a las obras o cosas por el estilo. En ese abanico de propuestas que vamos a ir esbozando en las próximas semanas, en estos momentos estamos enfocados en el tema educativo. Para nosotros la educación no es un negocio, a tal punto de que no tenemos a una persona como la señora Acuña que podría dar 700.000 soles al mismo momento que sus alumnos o sus profesores de la universidad que ella regenta son muy mal pagados, ¿no? Vamos a regresar, señor Pacheco, si me permite, tenemos que... Continuamos con el debate para terminar cerrando esta conversación. ¿Son aliados Solidaridad Nacional y el APRA? No. Lo que pasa es que Castañeda es un político moderno y yo estoy acabando un libro que se llama El Milagro Económico. Hablo de los últimos 20 años del país. Pero ha dicho que el presidente García tiene las facturas de la inversión publicitaria de Perú. Sí, eso es lo que ha dicho, ¿no? Eso es lo que ha dicho. Hay que preguntarle al presidente García. Ya. No somos aliados. Lo que pasa es que Castañeda le otorgó estabilidad y gobernabilidad a Toledo en su gobierno y a Alan García en su gobierno. Castañeda tenía el 90% de popularidad, de aceptación en Lima, y Toledo tenía el 4, el 6%. Entonces no hay que ver mal la relación que tiene Castañeda con García, porque la tuvo muy bien con Toledo, apoyó mucho al régimen y la estabilidad democrática. Y el otro tema fue los aportes de la señora Acuña. Bueno, ya que hablamos de financiamientos de campaña. Vamos a ver, la señora Acuña ha aportado las 60 UITs en el mes de diciembre. Es candidata, ella se va a hacer cargo de Cajamarca, de La Libertad, ¿no es cierto? Y también se hace cargo de otro departamento del norte. Es lógico que quiere invertir en su campaña, yo también voy a invertir en mi campaña. Esto se ha sacado fuera de contexto. Y nada más, yo lo que sí quiero decir es que los aportes que hacemos nosotros van a ser para procurar que Castañeda haga por el Perú lo que ha hecho por Lima. Sí, me preguntan en tu TV, me han trasladado una respuesta de una pregunta de un televidente, y para terminar, si el señor Toledo resultara electo presidente y lo convocara a su gobierno, ¿usted aceptaría? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Toledo está en deuda conmigo, eso lo repito. Yo quiero que Castañeda sea presidente, creo que es el mejor presidente. Pero en el panorama de que fuera electo Alejandro Toledo, ¿aceptaría? No, yo no hablo de futuribles, no hablo de futuribles. Creo que Castañeda en este momento, en esta elección, es el mejor candidato, es serio, moderno, discreto, sus obras hablan por él. Quiero que haga por el Perú lo que ha hecho por Lima. Señor Chaput, palabras finales, sí. Que Dios nos libre de que Lima se convierta en el Perú, ¿no? Porque... Pensé que iba a decir que Dios nos libre de convocar. No, que Dios no, él sí siempre será recibido con los brazos abiertos, pero Perú se va a contaminar, si la selva peruana se va a convertir en una gigantesca losa de cemento, si el Perú va a tener los niveles de inseguridad que tiene Lima, el caos en el tránsito, las obras sobrevaloradas o inútiles en muchos casos, colapsan el mismo día que se inauguran, pues simplemente vamos a estar en graves problemas. Por otro lado, es necesario reconocer lo siguiente, y como Gustavo ha dicho que es agradecido, estoy seguro que así se va a manifestar. El doctor Castañeda Locio pudo hacer obra por el financiamiento del gobierno central. El Ministerio de Economía y Finanzas del presidente Alejandro Toledo otorgó el aval necesario para que Luis Castañeda pudiera ejecutar una serie de obras. De lo contrario, no podría haber hecho absolutamente nada. Cosa distinta sucedió con Alberto Fujimori y Alberto Andrade. Alberto Fujimori le quitó el aval a Alberto Andrade, con lo cual le quitó las posibilidades de que pudiera hacer algún tipo de obra. Por lo tanto, parte del éxito de Castañeda se debe efectivamente a la gestión de Alejandro Toledo, que no fue mezquino en el proceso de otorgarle los fondos suficientes. Sí hubo una buena relación. Sí hubo una buena relación, ¿no? Efectivamente. Y esta cuestión, una última cosa que me preocupa, lo del Diario Expreso. Dicen en primera página del Diario Expreso que hoy día Perú Posible, ojalá no sea así, va a usar a una niña, la niña Sirena, en una sucia patraña contra los hospitales de la Solidaridad. Ojalá que, tanto que hablan de educación, de niñez, no usen a la niña Sirena. Gracias, como Expreso está gracias por hacerle recordar a los televidentes que Juan José Rendón está detrás de la campaña de ustedes con ese tipo de mentiras. No, esto no es cierto entonces. Eso no es cierto. No van a usar a la niña Pregúntale a Juan José Rendón y sus mentiras. Vale, muy ojalá bien. no sea cierto. 8:04 de la mañana.